comportamiento o la composición de la materia. Bueno, precisamente este sábado, en un taller que damos para todo el mundo, para todo el mundo, que se hace en inglés porque es para todo el planeta, sobre cómo doblar cucharas en encendedores. Sin fuerza, claro. Si con fuerza alguna máquina lo puedes hacer, pero sin fuerza, que cualquier persona puede lograrlo con el poder de la mente, con la telequinesis. Pues hemos hecho experimentos de esas cucharas, que por cierto tengo como 7 cajas de cucharas, claro, porque hago un taller que tengo cucharas dobladas, que no gano para cucharas. Y encendedores. Pues esas cucharas, encendedores doblados, que por cierto tengo una aquí, te voy a enseñar. Lo voy a enseñar precisamente como tú hice el curso, pues lo suena, ¿no? A ver, sí. Por ejemplo, ¿ves? Esta cuchara, por ejemplo, no está exactamente, pero cucharas como estas luego han sido analizadas en el laboratorio y se ve que la composición química no es la que debería tener si hubiera sido doblada con una máquina, con fuerza, sino que tiene una composición cristalina. Yo no soy experto en materiales, pero tiene una composición distinta a si lo hubiéramos hecho con una fuerza. En cualquier caso, yo no tengo la fuerza para hacer esto, porque si os fijáis no está doblada, está retorcida. Esto lo he hecho yo, lo hago todos los fines de semana cuando hacemos el taller, lo hace mucha gente. Y eso se hace con el poder de la conciencia o el poder de la mente. Y se afecta a la composición molecular de las cosas. También la obtención de información está dentro de lo que llamamos telequinesis o psicoquinesis. ¿Por qué? Porque obtener información de esta realidad que no está accesible a los sentidos físicos por otros medios, estamos afectando a la materia también. Y ahí entran, por ejemplo, la clarividencia o la parte moderna de la clarividencia, que es la visión remota, como ha dicho Lourdes, que es la capacidad extrasensorial que se estudió en laboratorio en la Guerra Fría, en Estados Unidos y en la URSS. Por cierto, la URSS, Mercedes siempre van por delante, como los primeros, y que dio muy buenos resultados y se sigue utilizando, se sigue practicando y se sigue entrenando a la gente en visión remota, que es la capacidad de ver cosas ocultas. O sea, qué hay detrás de esa pared o qué hay ahí abajo sin necesidad de mirar. Eso es una cosa que sigue utilizando los ejércitos y algunas policías del mundo. Pero también la sanación. Telequinesis también es sanarte a ti mismo. Es decir, hay muchas historias de sanaciones espontáneas de personas que, por el poder de la convicción, el poder de la intención, han conseguido sanarse a sí mismas o que otras personas les han sanado a ellas. Eso también forma parte de la telequinesis. Es una forma de afectar la materia física por medios no físicos. O sea, hay un amplio abanico. Y manifestación también. Manifestación no solamente de objetos, manifestación de proyectos. También está dentro de la telequinesis. Tan cosas tan peregrinas como un nuevo coche. Quiero un nuevo coche, quiero un nuevo trabajo, quiero una nueva relación sentimental. Eso se llama manifestación. Que por cierto no se hace haciendo afirmaciones y visualizaciones. Requiere de estados muy profundos de conciencia para que esto funcione. Pero para que veáis que hay un abanico muy diferente de cosas que están dentro de la telequinesis. En este dibujo, este diagrama que hay aquí, hay un señor intentando modificar, es una parte que se hace muy habitualmente en el laboratorio, modificar el pH del agua, simplemente con el poder de la mente. Y funciona. O sea, es que está documentado, hay muchos experimentos estadísticamente. ¿Por qué funciona? No lo sabemos, pero se hace. ¿Vale? Eso se ha sacado de Wikipedia. Esta Wikipedia lo escribe cualquier persona, ¿eh? O sea, Wikipedia no es un señor que sabe. Yo un día puedo escribir un Wikipedia sobre, no sé, sobre materiales de construcción o así, no tengo ni idea. ¿Vale? Bueno, dice la Wikipedia sobre la telequinesis. Históricamente los experimentos sobre telequinesis han sido criticados por carecer de controles adecuados y reproducibilidad. No existe evidencia convincente de que la telequinesis sea un fenómeno real y la misma es generalmente considerada pseudociencia. Mentira. Pero mentira y gorda. O sea, este señor o señora que ha hecho esto se ha equivocado totalmente. La gente que dice que la telequinesis no existe es porque no ha leído los miles de experimentos científicos que hacen científicos como Dean Radin, que es un científico, para que este señor no cuenta. Universidades que siguen haciendo experimentos con telequinesis, con visión remota. Mañana precisamente me voy a reunir con un científico español para hablar de visión remota, es un científico. Es decir, sigue habiendo estudios, hay miles de estudios. ¿Y por qué existen? Porque estadísticamente se analizan los casos y se ve que una persona es capaz de cambiar el pH del agua, o doblar las cucharas, o ver información dentro de un sobre, etcétera, etcétera. Y estadísticamente existe, porque los científicos saben cómo calcular estadísticamente si eso está por encima de la casualidad o no.
Entonces, ¿existe la telequinesis? Sí, pero eso lo saben todos los científicos. Lo que pasa es que muchos científicos, cuando no conocen el origen, o sea, por qué funciona o por qué pasa esto, lo borran. O sea, es que no es lo mismo que exista y que no lo entendamos. O sea, que no lo entendamos, no podemos anular el que exista. La visión remota existe porque se utiliza en la policía, se utiliza en el ejército. ¿Cómo funciona? No lo sabemos. Pero funciona. Bueno, es falso. Esta es la parte detrás del libro, uno de los libros de Tim Radin, que es uno de los mayores expertos en este tipo de cosas, Magia Real, que está en castellano, que es muy bueno, habla de muchos experimentos, y dice la parte de atrás, el científico jefe del instituto, de Ciencias Neurológicas de California ofrece una mirada crítica sobre la telepatía, la clarividencia, la precognición y la psicokinesis. ¿Son reales estos poderes? Según la ciencia, sí. Sí existe. Aparte, vamos, yo lo he visto 1000 veces, en mí y en mucha gente, y existe. Otra cosa es que no entendamos por qué funciona o cómo funciona. Muy brevemente, los precedentes, en honor a Mercedes, los que estudiaron estas cosas los primeros fueron los soviéticos. A pesar de que los soviéticos tenían, la Unión Soviética era un país que estaba organizado según criterios muy materialistas en el sentido estricto de la palabra. Es decir, para el comunismo no existía nada más que esta vida y esta realidad. Sin embargo, eran mucho más punteros que los occidentales, que tenían mucho más prejuicios. Los soviéticos decían, sí, solo existe realidad, pero por si acaso vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, estaban siempre adelantándose a todas estas cosas. Kaczynski fue el primero que empezó a investigar este tipo de fenómenos. Este señor cuenta una anécdota muy interesante, que tenía un amigo que estaba muy enfermo y le fue a visitar y bueno, estaba a punto de morirse, pero bueno, él se fue a su casa a dormir y por la noche, de repente, oyó como el tintineo de una cuchara en un vaso y se despertó. Entonces lo relacionó con la muerte, no sé por qué, con la muerte de su amigo y se fue a casa de su amigo. Entonces la madre le anuncia que acababa de morir. Y justo acababa de morir cuando ella intentaba darle un jarabe con una cucharita de metal, con un vaso, y al dárselo, el amigo expiró, se le cayó la cuchara en el vaso, hizo clink, clink, clink. O sea que ese momento justo es el que captó Kaczynski en su casa por la noche, pues probablemente a través de los procesos del sueño. Y ahí empezó a decir, aquí hay algo, vamos a investigarlo. O sea, hablamos de los años 20 del siglo pasado. Ya empezaron a investigar, ¿no? Escribió 2 libros, La transferencia del pensamiento y radiocomunicación biológica, porque el hombre, aunque era un pionero, estaba equivocado. Al principio se pensaba que todo este tipo de capacidades funcionaban a través de ondas electromagnéticas. Y es verdad, no hay ningún campo. Cuando yo hago visión remota, no hay ninguna onda que sale, ¿vale? Es otro fenómeno de la consciencia. Pero en aquella época, bueno, la ciencia estaba también estudiando los campos electromagnéticos, que eran más o menos nuevos, y pensaban que había algún tipo de transmisión. Y él estudió, pero hizo experimentos súper interesantes. Luego se juntó con otro, también muy conocido, que se llama Durov, bueno, el nombre entero, Vladimir Leonidov, ¿cómo es? Leonidovich Durov. Gracias. Bueno, pues este señor Durov para los amigos. Durov hizo también en aquella época más de 10.000 experimentos con perros, fijaros, y arrojó unas estadísticas brutales. Lo que hacía Durov, justo con Kaczynski, es que ponían a perros y les ponían varios objetos y trataban de influir en el pensamiento de los perros para que el perro cogiera este objeto o este objeto. O sea, decimos, vamos a ver que coja ahora esta pelota, luego vamos a influir para que coja esta. Y hicieron estadísticas, luego haces un cálculo matemático y ves si esto es casualidad, que acierta el perro y tal, o que no. Y vieron, fijaos, la estética salió que hay 16 posibilidades entre 1.000.000 de que esto hubiera sido por casualidad, con lo cual es posible. Fijaos, la estadística que manejan los científicos es que a partir de 1 sobre 20 ya no es casualidad. Bueno, pues esto arrojó 16/1.000.000, o sea, alejadísimo de lo que podría ser casualidad. Es decir, hay algo ahí. Y estamos hablando de experimentos muy rudimentarios, de la época que tampoco tenemos muchos datos, pues bueno, es lo que ellos arrojaron, lo que ellos dijeron. Los americanos, los norteamericanos, estadounidenses, culo vio, culo quiero, ya lo sabéis. En cuanto se dieron cuenta que los soviéticos estaban ahí, no se podían quedar atrás y empezaron mucho más tarde. Fijaos, los años 30, 50, pues ya este señor Ryan y Zener, que los conoceréis por las cartas Zener, inventaron las famosas cartas para el estudio de la transmisión telepática y todo esto. Y hicieron también muchos descubrimientos y con estadísticas descubrieron que había personas que tenían la capacidad de predecir o de transmitir una carta a otra persona. Las cartas Zener, no sé si lo sabéis, ya no se utilizan nunca, y quien las utilice se está equivocando, porque no valen, ya en parapsicología no se utilizan ni en investigación científica, porque tienen 2 problemas. Uno es que provoca lo que llaman sea missing en inglés, que es que el conejillo de Indias, ¿no? El que está siendo investigado,
acaba aburriéndose, porque si no haces una práctica al día, ni al mes, es que haces todos los días, meses y años, y estás hasta las narices de ver círculos y tal, siempre lo mismo, y te aburres, y el aburrimiento, si no hay motivación, las capacidades extrasensoriales no funcionan. Cuando hay motivación y hay presión, la capacidad sensorial funciona muy mal. Pero aparte hay otro problema, que es que se incumple el protocolo básico de visión remota, que es el doble cegado. Cuando tú conoces las posibilidades, lo que tienes que ver, en este caso son 5, tu cerebro empieza a elaborar. Si tú sabes que o es círculo, o es cruz, o es ondas, o es cuadrado, o es estrella, al final te viene cuadrado o tal, y eso es luego, y no estás realmente captando la información. Es mucho mejor no saber qué te van a ofrecer. Por eso la visión remota se practica con fotografías, pero todas las del mundo mundial, con lo cual no sabes lo que te pueden poner, con lo cual no elaboras. Entonces estas cartas realmente acaban no funcionando. Funcionaban relativamente bien al principio, pero luego se han desestimado ya, ¿vale? Lo que he puesto. Pero os cuento algunos experimentos muy interesantes que hizo. Radin hizo muchísimos experimentos y sigue haciendo. Experimentos, por ejemplo, de respuesta orientada. Sometía a personas, les ponía una serie de electrodos y tal por el cuerpo para medir la tensión arterial, la resistencia de la piel y estas cosas, y les ponía fotografías en un monitor. Normal, era un paisaje, y de repente les ponía una fotografía de violencia, extrema violencia o de sexo violento o cosas así, ¿no? De manera que la persona, claro, reaccionaba al verlo y cambiaba la tensión arterial, cambiaba todos los datos biológicos. ¿Qué hacía Dean Radin? Seguía y con muchas sesiones de muchas fotos, llegaba un momento que las personas sometidas a esto empezaban a adelantarse y segundos antes de que llegara una fotografía horrible, ya la tensión arterial subía, la resistencia de la piel cambiaba, pero segundos antes, porque eran al azar, algunos eran bonitas, otras feas, ¿entendéis? Entonces, eso, estudiado estadísticamente, vieron que en un resumen, haciendo un resumen estadístico, que esto estaba por encima del azar. Bueno, en este caso, sus experimentos fueron 1 sobre 100, que están por encima de la casualidad, que es 1 sobre 20. ¿no? Es decir, hay algo ahí. Ahí había una capacidad extrasensorial de personas anónimas, que eran capaces de predecir un peligro en una fotografía, que era una sensación rara. Pero también Daryl Bem, vosotros los que ha estudiado muchísimo las capacidades extrasensoriales, y este hace una cosa parecida. Lo que ponía eran 2 monitores con 2 fotografías distintas, especulares, iguales pero en espejo, y le decía a la persona que pulsara cuál de las 2 fotografías el ordenador iba a elegir como la que le gustaba al ordenador, no la que elegía el ordenador. Entonces la persona tenía que ir eligiendo, ¿vale? Y acertaba mucho más incluso que la otra, arrojó un ratio de 7 sobre 1000, que es muchísimo, con lo cual la persona se adelanta. Pero es que no solamente eso, no es que adivinaran qué fotografía era la que elegía el ordenador, sino que es que no sabían ellos que el ordenador elegía la fotografía después de que la persona pulsara. Es decir, cuando la persona decía, yo creo que la fotografía que ha elegido el ordenador es esta, y la elegía, el ordenador aún no había elegido la fotografía, la elegía segundos después. Con lo cual no solo adivinaban, sino que se adelantaban al futuro, ¿vale? Y esto con un resultado de 7 sobre 1000. Esto está hecho con 100 personas, con 32 intentos por persona, pues es un experimento. Este señor, bueno, esto cuando la persona era muy extrovertida se dio cuenta que eran aún más efectivos. Si la persona era una persona tímida, funcionaba peor que si la persona era una persona extrovertida. Este señor hizo muchos experimentos, veis ahí unos cuantos que hizo, y arrojados a con 100, 150 personas, etcétera, etcétera, de distintos tipos, y fijaos las probabilidades de que fuese una casualidad, bueno, muy bajas. Cuando juntas todas, te sale que todos estos experimentos, la posibilidad de que hayan sido fruto del azar es 1 entre 1000 millones. Es decir, imposible. O hay una capacidad o no tiene explicación. Eso es la evidencia, es decir, es como si ahora aparece un ser de 4 cabezas, ¿vale? Un animal con 4 cabezas y decimos, esto no puede ser. Lo tienes delante y dices, no puede ser, no existe un ser de 4 cabezas en la naturaleza. Lo olvidamos. Pues está ahí. No, pero es que no puede ser, que no hay ningún animal con 4 cabezas. Lo olvidamos porque no lo entendemos. Pues esto es lo mismo, pero si está ahí. Ya, pero como no lo entendemos, no existe. Hay científicos valientes como estos y muchos más que siguen investigando y se dan cuenta de que sí existe. O William Brown, que es también un científico de la Universidad de California. A este, por ejemplo, lo que hacían hizo experimentos con señores a los que se ponían señoras. Les ponían también electrodos y cosas para medirles y hacían que otra persona tratara de subirles o bajarle la tensión arterial, por ejemplo, a distancia, con el poder de la mente. Y lo hacía también con cálculos estadísticos, veían que influían en el cuerpo de otra persona. O, por ejemplo, en un acuario lleno de truchas, le hacían que personas intentaran, las truchas van dando vueltas, ¿no?, en el acuario, que giraran
que fueran en ese sentido, y eso es lo que se iban midiendo, las veces que lo conseguían medir, o sea, que lo conseguían girar, etcétera, etcétera, hasta llegar a un momento que dice, esto no es fruto de la casualidad. Ahí la persona está influyendo sobre el movimiento de las truchas, o sobre la velocidad de la rueda de un hámster también, más rápido, más despacio, pero todo con el poder de la mente de personas que estaban influyendo sobre esto. Estos estudios hechos en laboratorio. Y fascinante, también, otro estudio que hizo, es colocar a mucha gente delante de probetas de sangre. Las probetas de sangre eran infiltradas con agua destilada. El agua destilada destruye los glóbulos rojos. Entonces lo que hacían es ponían una probeta de control, es decir, que no la tocaban, echaban el agua destilada, la ponían ahí, y eso tiene su proceso. O sea, los glóbulos rojos se destruyen a un ritmo, ¿vale? A una determinada velocidad. Y luego otra probeta donde esa persona intentaba mandar energía sanadora o energía mental a la probeta para frenar la destrucción de los glóbulos rojos. Bueno, pues evidentemente lo conseguían y era totalmente fuera de un fenómeno azaroso. Había un fenómeno allí. De hecho, además, se dieron cuenta que cuando encima la sangre era de la propia persona, también hicieron experimentos con sangre propia, era el doble. O sea, la ralentización de ese proceso se duplicaba cuando era tu propia sangre, ¿no? O sea que, como si hubiera una conexión, ¿no? Sin que la persona lo supiera, ¿eh? No sabía que era su propia sangre, cuando era una sangre ajena, con lo cual ahí también veo un fenómeno. Estos cuatro sencillos experimentos, entre comillas, también nos dicen que existe la capacidad extrasensorial, de diversas maneras, la manifestación, si lo queremos ver así, ¿no? Pero hay otro proyecto muy interesante que sigue activo desde el año 98, que es el Global Consciousness Project, que es supongo que lo conoceréis. Durante muchos años se han ido colocando en todo el mundo ordenadores, computadoras que lo que hacen es generar continuamente números aleatorios, bueno, unos y ceros, aleatoriamente. Cuando tú generas unos y ceros aleatoriamente, pues al final, a largo plazo, tienes que obtener sí o sí, por estadística, 50% unos y 50% ceros, porque solo hay dos. Entonces, al principio no, puede haber un caos, pero luego se va estabilizando y tiene que ser 50 por 50 y 50. Y hay ordenadores actualmente en todas las partes del mundo, incluso hay algunos ordenadores que están flotando en el mar, en el océano, que estén aislados teóricamente de influencias de la gente y tal. Bueno, pues esto lleva el año 98 y hay muchos estudios que han hecho, en Estados Unidos está la central donde lo miden, y han visto que cuando hay grandes acontecimientos en el mundo, esa curva de 50% se desbarata. Cuando no pasa nada, sigue 50-50 más o menos, 50-50, 51, 41, va variando, pero es más o menos lo que dice la estadística. Por ejemplo, cuando hubo el atentado de las Torres Gemelas, se disparó y entonces ya no hubo 50-50, todo unos, todo ceros, era todo un caos. Cuando Obama dio un discurso muy importante ante la nación, también cambió todo. Cuando hubo el tsunami de Japón, ¿os acordáis del tsunami de Japón? También con una gran catástrofe. ¿Por qué? Esto demuestra que los seres humanos estamos conectados. Y cuando ocurre algo emocionalmente muy intenso, hay una especie de coherencia. Las mentes entran en coherencia, que llaman los científicos, y ocurren estas cosas. Son capaces de influir en la realidad material, en ordenadores que están por todo el mundo, que no deberían emitir nada más que el 50% unos y 50% cero. Esto sigue todavía funcionando y siguen haciendo experimentos. De hecho, el Instituto Monroe, que es donde yo pertenezco, donde yo trabajo, una de mis partes, ¿no? de mis facetas, tenemos a un equipo, ¿no? Pero esta es la directora Nancy McLaughlin. Por cierto, ha perdido su casa entera en las inundaciones de Carolina del Norte. Son las fotos, inundada, bueno, un terreno que tiene seguro, pero la pobre, pues hace poco estuve con ella, estuve hablando precisamente de este proyecto. Porque el Instituto Monroe también, conjunto con la Universidad de Virginia, hacen proyectos de este estilo, pero locales, con también computadoras que emiten de ceros y unos, pero en lugar de hacerlo a nivel global, esperando que haya un acontecimiento, lo que hacen es poner a personas a que emitan cosas sobre el ordenador. Si el ordenador da 50-50, pero de repente dicen, ahora vamos a proyectar amor, ¿vale? Y cambia. Vamos a proyectar audio, y cambia. O sea, hacen estos experimentos para ver cómo se pueden modificar esos... ¿Por qué se hace así con estas máquinas? Porque los científicos necesitan evidencia. O sea, necesitan ver algo para medirlo, y la mejor forma de medirlo es con estadística, con ceros y unos, matemáticamente es muy fácil. O sea, no es porque tenga ningún misterio este tema, porque no pueden hacerlo sobre, yo qué sé, lo de las truchas está muy bien, pero no sabes si ha influido otra cosa, pero en un ordenador no puedes influir, según los científicos. Entonces, por eso, y hacen experimentos muy interesantes sobre ordenadores locales y personas que van emitiendo distintas emociones sobre esos ordenadores.
Y nos contó el otro día que estaba fascinada por lo que están encontrando. O sea, la evidencia, ¿vale? Repitamos, la evidencia está ahí. También hacen experimentos con campos electromagnéticos, tratan de influir en magnetómetros y otros tipos de dispositivos y cambian, ¿vale? Cambian con la mente. Hay personas que son capaces, no digo que todo el mundo en cualquier momento pueda hacerlo, pero que hay gente que lo puede hacer y ya está. Si hay gente que lo puede hacer es porque probablemente casi todo el mundo lo puede hacer, ¿no? Con un entrenamiento. Pero luego hacen también experimentos. En el Instituto Monroe hacemos cosas muy chulas localmente. Por ejemplo, ya os enseñé antes una cuchara doblada sin fuerza, ¿no? O tenedores, o hacer crecer semillas. Estas cucharas son mías, quizás, bueno, fotografías mías, quiero decir, y esto también son semillas mías, ¿no? Hacemos crecer, se pueden hacer crecer las semillas a mayor velocidad que lo que harían normalmente. El experimento es muy fácil. Se cogen unas semillas, se ponen en agua, con unas servilletas, de una determinada forma, es las semillas de control, se deja en un sitio con un tipo de oscuridad, tal, y luego otra sobre la que se hacen determinadas cosas, se emiten pensamientos positivos, se emiten energías, no hacerlo loco, sino con estados profundos de conciencia, con la tecnología, cambiando las ondas cerebrales, luego emitiendo determinados, poniendo intención en influir sobre el agua con el que vas a regar la semilla, etcétera, etcétera. Y de repente las semillas de control pasan 2 días, están normal, cerradas, y las que sobre las que se ha aplicado eso están con las raíces. Es que eso es una evidencia. Y lo hace la gente. Y decir, ¿y por qué es así? ¿Dónde están las ondas que van ahí? No lo sé. Pero es que ante la evidencia, o por ejemplo, iluminar bombillas con las manos. O sea, ese tipo de experimentos que no sirven para nada, en realidad, porque para qué quieres encender una bombilla, te ahorras la electricidad, ¿no? Pero va a estar todo el día sin tu casa, ¿no? Cariño, apaga la luz. Bueno, pues no puede ser. Pero sirve para darte cuenta de que el ser humano es mucho más poderoso de lo que nos pensamos. O sea, este tipo de experimentos lo que hacen es romper tu sistema de creencias. Si tú ves con tus ojos que eres capaz de doblar una cuchara sin fuerza, o influir en un ordenador, en unos ceros, ¿cómo no tú vas a creer que puedes, yo qué sé, iluminar una bombilla? O, es decir, tu sistema de creencias se va, o que puedes manifestar cosas en tu vida, o una vida un poco más sana, o una vida, yo qué sé. Para esto sirve, para darte cuenta que somos algo más que un cuerpo físico. No sirve para otra cosa. Para cucharar, ya ves tú, para poner un mercadillo de piezas de arte, pero poco más. Entonces, claro, los estudios no dicen por qué ocurren estas cosas. Lo que sí sabemos, después de muchos años, es por qué ocurre, o sea, cómo ocurre. O sea, qué está implicado. Claro, ya llevan los científicos muchos años, el Instituto Monroe lleva 50 años, y deducimos cosas. No podemos aquí detenernos en cosas muy complejas, porque no tenemos mucho tiempo, pero os cuento algunas cosas clave, ¿no? No solo influye el pensamiento. O sea, la mezcla para manifestar cosas y influir sobre la materia es una mezcla de pensamiento y emoción. Es decir, lo más importante es el corazón. Es decir, abrir el corazón. Cuando abres el corazón, funciona. Cuando no abres, fijaos, cuando intenté, yo nunca había manejado las cucharas hace muchos años, pero las bombillas no. Y lo intenté hace unos meses en Estados Unidos y, hostia, ya quedaba fatal, porque yo soy instructor. Y la gente no, ya queda fatal, porque como iluminar, y yo no ilumine, y tal. Entonces, 2 instructores los iluminaron, tal, y digo, lo voy a conseguir. Entonces, claro, hay que pensar en algo que tú realmente ames, para abrir el corazón, aparte del pensamiento y las meditaciones que haces con la tecnología, ¿no? Yo pensaba en mi pareja, y no funcionaba. Yo os lo juro, dije, yo pensaba en mi gato. ¡Bum! Se iluminó. Que quede entre nosotros, Por lo que sea, el amor es no que sea mayor, pero tiene algo que me conecta, en serio. O tu pareja favorita, o tu lugar, lo que sea. O sea, es decir, es una mezcla de pensamiento y emoción. Si no pones emoción, no hay manera de manifestar este tipo de cosas. Es lo mismo que la energía del corazón, lo mismo, la emoción y la energía del corazón. Gratitud, eso se ha visto. O sea, cuando una persona se pone en un estado de gratitud y da gracias por lo que tiene en la vida, tengamos lo que tengamos, no todos tenemos una vida perfecta, pero cosas malas, cosas buenas, pues mira, pero ahora mismo tengo salud, tengo una casa donde cobijarme, no tengo un yate, tampoco lo quiero, pero bueno, pero doy gracias. Si das gracias por las cosas que te pasan, se produce un cambio de conciencia muy apropiado para la manifestación. Pues decir gracias antes de iluminar la bombilla, también funciona. No después, cuando me puso muy contento, pero ponerte antes, ¿no?
el enraizamiento, es otro caso que han descubierto también. Enraizamiento significa que a diferencia de lo que pensáis, las personas que son capaces de manifestar estas cosas y influir sobre la materia, son las personas que además están enraizadas aquí. O sea, tienen un pie allí y un pie aquí. El problema es que la mayoría de la gente que intenta hacer este tipo de cosas, ellos creen que por estar totalmente enganchados al espíritu y todas estas cosas de arriba, van a conseguir manifestar. Eso es muy espiritual, como no, perdón, es al revés. Como no estés enraizado aquí en la tierra, como no tengas una parte de ti que esté centrada aquí, no lo vas a conseguir. Tienes que tener un equilibrio de ambas cosas. O sea, los que están muy volados no manifiestan nada, ni influyen en la materia, vamos por resumir. Tampoco los que están enraizados aquí, que no ven por delante de sus ojos. Lo mismo, o sea, es un equilibrio, ¿vale? Esto nos lleva a la ausencia de ego. Cuanto más importante se cree una persona, peor. Fijaos, John McMonagall, que es el agente 001, por lo que yo he estudiado visión remota, ya está vivo, es mayor, está jubilado y tal, pero él cuenta que cuando terminó el programa Stargate de visión remota, salió del ejército de Estados Unidos, se fue con el Instituto Monroe a dar clases y todo esto, y él le empezaron a llamar de medios de comunicación, de televisión y tal, para hacer espectáculos de visión remota. Vamos a ver una persona perdida y vas a encontrarla, no sé qué. Pues fijaos, él cuenta que empezó a ir a programas de televisión, incluso llamaban de Japón, y empezó a hacer, y se dio cuenta que cuanto más iba a estos programas, más incrementaba su ego. Él se dio cuenta que estaba sintiendo como, joder, qué importante soy, y más fallaba. Porque el sentirse la autoimportancia, el sentirse importante más que los demás, por alguna razón, bloquea el efecto de la manifestación. Por eso, las historias, o si son mitos o lo que sean, no sé, o leyendas de la gente que ha hecho grandes milagros, que son gente que se cree muy importante, son gente muy egoísta, gente al revés, son gente que tiene el ego absolutamente destrozado. Si creemos en los milagros de Jesús de Nazaret, que bueno, hay controversia, pues teóricamente Jesús de Nazaret es una persona sin ego, etcétera, etcétera, ¿no? Es un poco así. Y la energía del grupo, súper importante. No es lo mismo una persona que dos o que tres, pero estas prácticas se hacen en grupo. Cuando una persona de repente, en los cursos que hacemos de la escucha, de repente uno hace, lo he conseguido, de repente otro y otro y otro, es como que hay una cadena. No sabemos tampoco muy bien por qué funciona, pero es por la coherencia que llaman, ¿no? Estamos conectados y se transfiere de alguna manera, somos consciencia que estamos conectados. Y hay como una transferencia de manifestación entre las personas que están juntas, centradas o enfocadas en el mismo propósito. Entonces la energía del grupo es tremendamente importante. No quiere decir que uno no puede afectar la materia solo, sí, pero cuesta más al principio. Y bueno, una serie de condiciones, ya lo he dicho antes, hay que estar muy motivado, o sea, es 1000 veces más potente cuando estás motivado e interesado en lo que haces, es mucho más potente cuando estás en grupo, ya lo he dicho, 30 veces más de lo que han estudiado. Y si hablamos de cosas relacionadas con la precognición, también sabemos que no funciona ver eventos futuros a muy largo plazo. O sea, funciona, acertamos a corto plazo, y es bastante coherente con lo que sabemos de lo que es el tiempo, porque es que el tiempo no existe realmente. Entonces hay un eterno presente y el futuro lo vamos construyendo con decisiones. Entonces, como cambias una cosita, ya te das por otro lado. Entonces, puedes prever un camino, pero ese camino luego cambia, ¿no? Entonces, a largo plazo parece que no. Con lo cual, bueno, eso es un poco las conclusiones que se han llegado a lo largo de los años de cómo funciona la telequinesis manifestación o la influencia de la mente sobre la materia. Y la retroalimentación, la retrocausalidad. La retrocausalidad es un concepto bastante complejo de explicar, pero básicamente dicen los científicos que creen que de alguna manera el futuro influye en el pasado. Por ejemplo, en visión remota, cuando una persona trata de ver una fotografía, por ejemplo, que está dentro de un sobre oculta, y con la visión remota la dibuja, y luego le enseña la fotografía, es como que la fotografía, al verla, esa información viaja al pasado cuando está dibujando, y por eso la dibuja. O sea, está dibujando y acierta porque la ha visto la fotografía. ¿Cuándo? En el futuro, pero la ha visto. Y como el futuro y el pasado, ya, va a romper la cabeza. Eso se llama retrocausalidad. El futuro influye en el pasado. Como no hay tiempo, la consciencia está viendo la fotografía en el futuro, sí, pero no hay tiempo para la consciencia. Entonces, como está viendo la fotografía, luego acierta. Eso es lo que llaman los científicos la retrocausalidad. O sea, que hay una serie de cosas que entienden porque están ahí, son evidencias, pero no sabemos cómo funcionan realmente. Y por concluir, antes de que hagamos la práctica, y luego comentemos, esto lo único que tenemos que hacer es esperar a que haya un cambio de paradigma. Los cambios de paradigma en el mundo han ocurrido toda la vida. Desde Darwin, que antes de Darwin
pensábamos que descendíamos directamente de Adán y Eva o directamente de la creación de Dios, y ahora sabemos que venimos de los primates, etcétera, etcétera. Hay un cambio de paradigma, de repente hubo un plus en la ciencia, hubo un cambio brutal que fue muy duro para Darwin y para todos los que defendían esa teoría, y que ahora damos por sentado, pero que ha influido en que se piense de una manera distinta ahora, ¿no? Igual cuando Freud empezó a hablar de los sueños y cómo influían, o cuando Einstein empezó a hablar de la relatividad. O sea, antiguamente, antes de Einstein, esto era una locura, pero con Einstein cambió y la ciencia, ¡guau!, dio un salto enorme gracias a sus teorías, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Habrá algún día un cambio de paradigma en la ciencia, seguro, que permita entender estas cosas. Todavía no ha ocurrido. Hay científicos muy valientes que siguen estudiándolo, pero aún hay mucha resistencia a que estos descubrimientos sean aceptados. Y no es nada diferente a lo que hace la física cuántica cuando habla de la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas es una teoría que no se puede demostrar. Sin embargo, toda la física cuántica se está desarrollando basándose en que la teoría de cuerdas es real. Pues no se puede demostrar. Y esto no, la telequinesis, que también hay evidencias, no podemos partir de ella para seguir evolucionando. No puede, eso no. La teoría de cuerdas sí. Es decir, es como absurdo, ¿no? Bueno, pues ahora poco a poco iremos avanzando, espero. Y yo soy ingeniero de telecomunicaciones y estoy encantado de que la ciencia se junte con la espiritualidad, porque creo que es el camino más adecuado. Fijaos, este es el paradigma que tenemos ahora mismo. Actualmente la ciencia propugna o cree que la mente es solo fruto de procesos psicológicos, que cada consciencia es una entidad separada, ¿vale? Que estamos separados como consciencias, que no es posible la comunicación a través de otra cosa que no sean los 5 sentidos físicos. Esa es la definición del paradigma actual. Y que la consciencia reside únicamente en el tiempo y el espacio. Estamos atrapados en tiempo y espacio. Pero el nuevo paradigma al que tenemos que entender es este. La mente no solo es fruto de procesos psicológicos. No es verdad. La consciencia y la conciencia están conectadas. La separación es una ilusión. Todas las religiones y filosofías antiguas lo dicen. Es una ilusión. Estamos conectados. La comunicación es posible fuera de los 5 sentidos. La visión remota se ha utilizado en el ejército. Lo han utilizado los rusos y los americanos, y en Europa también la usan. Pues entonces sí que es posible, ¿no? La consciencia es no local. Es decir, la consciencia no está atada al tiempo y al espacio. Por eso ocurren fenómenos como la retrocausalidad, ese tipo de cosas. Porque no estamos atados realmente al tiempo y al espacio. Es una ilusión, es un sueño el que tenemos que no podemos despertar. Pero nada más que eso. Vamos a hacer entonces una prueba, ¿vale? Una sesión con la tecnología del Instituto Monroe, porque todas esas cosas que os he contado en el Instituto Monroe se utilizan las tecnologías que ha patentado, que descubrió Robert Monroe, su fundador, y que permiten cambiar de fase, que es lo que decía Monroe, ¿no? Es el cambio de fases. Esto es lo que a mí siempre me gusta comentar, que la consciencia es como una radio y que tenemos un dial. El dial está atascado en una sola cadena y por eso solo percibimos un mundo. Cuando conseguimos desoxidar el dial, o nos damos cuenta, mejor dicho, que tenemos un dial, somos capaces de cambiar de cadena y ver otras realidades. Lo que hace la tecnología, después de 50 años de desarrollo, y ya digo, usado por el ejército y por muchas universidades que estudian cosas de este estilo, lo que hace es cambiar, modificar el patrón de ondas cerebrales para ir a un lugar al menos en el que el ego, la parte racional, ya no tiene poder. Cuando anulamos el ego, fluyen esas capacidades sensoriales y podemos estudiarlas. Nunca desde la vigilia. O sea, desde ese estado no podemos manifestar nada. O sea, mucho que os esforcéis no vais a conseguir nada. Hay que cambiar las ondas cerebrales. ¿Se puede hacer de muchas maneras? Sí. Plantas sagradas, tambores con sonidos rítmicos, meditación tradicional, zen, vipassana, lo que sea, pero también se puede hacer con tecnología. Y mucho más rápido y mucho más efectivo. Bueno, la tecnología que vais a probar, que se llama Gemisync, es una tecnología que funciona con túneles binaurales, pero no son solo túneles binaurales, es mucho más, porque los túneles binaurales los redescubrió Robert Monroe y fue el primero en el mundo que los empezó a utilizar, y es la única tecnología en el mundo que funciona. Lo demás es totalmente basurilla, lo que hay, ¿no? Y como digo, funciona con ondas cerebrales. Y es fácil de entender porque es un fenómeno que ocurre en el cerebro sí o sí. Cuando tú pones un sonido en un oído y otro sonido en otro oído que sean distintos, pero muy cercanos en frecuencia, en este caso 100 y 104, el cerebro no lo entiende y lo que hace es produce un tercer sonido, que es el tono binaural, que son en este caso 4 hercios, y que lo empiezas a escuchar. O sea, escuchas un tercer sonido que no existe en la tecnología, existe solamente en tu cerebro, y ese es el tono binaural, que es la resta de las frecuencias.
Y eso está muy bien porque de esa manera podemos producir ondas cerebrales que sería imposible si no es con este truco. Por ejemplo, las ondas de 4 Hz caen dentro de las ondas del sueño ligero o las del sueño profundo. Entonces la persona con 4 Hz en el cerebro empieza a dormirse, son ondas delta prácticamente, y empiezas a caer en sopor porque generas ondas naturales de ese rango. Pero eso es una de las aplicaciones que tiene la tecnología, ¿no? Pero la tecnología es mucho más compleja, tiene muchas capas de muchos tonos binaurales o muchas restas, de manera que produce un estado, te va llevando a un estado específico para abrir la consciencia a otras realidades y a otros tipos de percepción, ¿vale? Y sincroniza los hemisferios, que es lo que queremos alcanzar. La sincronización es imprescindible para que todo tipo de capacidades extrasensoriales o manifestación o telequinesis funcione, porque tenemos que conseguir que el hemisferio derecho colabore con el izquierdo y viceversa. Normalmente el hemisferio izquierdo, que es el lógico matemático, es el que más nos limita, porque dice esto no es posible, esto no es lógico, y el otro dice que sí, pero se pelean y no están nunca de acuerdo. Pues la tecnología produce una sincronización de los hemisferios y hace que los dos puedan colaborar entre ellos y puedan producir resultados, ¿no? Que es un estado óptimo para el aprendizaje. Entonces, vamos de primero. Os voy a poner a ver si da tiempo, casi que no voy a hacer la prueba, ya hace directamente la sesión. Esto es una pequeña prueba de entender lo que era un tono binaural, pero para quedarnos con tiempo para compartir, tenemos hasta las 9:15. Sí. 5 minutos. Bueno, vamos a hacer también la prueba, venga, sí, esta, que es cortita. Os voy a explicar cómo vamos a hacerlo. El vídeo de Lourdes. Los auriculares tienen un botón plano aquí, ¿vale? Es plano, que es el encendido. Ahora cuando explique. Entonces, lo que vais a hacer es pulsarlo hasta que veáis un pilotito arriba que se enciende, una lucecita. Entonces soltáis. Y esto se debe encender en azul, los lados, mirad. Yo espero y cuando se encienda suelto. Ahí que se ha atascado, pues. No, se ha atascado. Ahí. Vale, enciendes, sueltas y se pone en azul. Si se pusiera otro color, que tiene 5 canales, le dais pipi, hasta que ¿vale? Y luego tiene un volumen al ladito, aquí, que es una palanquita que es clic, para arriba, más, para abajo, ¿vale? Lo ponéis a un volumen que la voz suene normal, ¿vale? Y ya está, os lo ponéis, son adaptables y vamos a hacer primero una pequeña prueba de entender lo que es el tono binaural y luego la sesión como tal, ¿parece? Sí. Estaba segundo, y ahora nos habla con el oído. O sea, si es un porcentaje, ¿no? Sí, igual. Si no te va a distorsionar. ¿A quién le falta? Ya está, todo el mundo tiene ya. Bueno, vamos a hacer primero con luz encendida y luego hacemos la sesión. El botoncito plano hasta que se encienda la luz y soltáis. Soltáis cuando se ponga la luz. Enrique, cerramos. ¿Cerramos ya aquí? No, para la siguiente. O sea, esto se cortita y luego hacemos la siguiente, ¿vale? ¿Cómo te Pilar? Pilar. No lo sé. ¿Los tenéis encendidos? Vale. ¿Dónde está? Pone Está desincronizado, ¿no? el botoncito de aguanta un rato. Ya le he dado. No, ya está. Pero no sé por qué te parpadea. Ponlo fijo, a ver. Qué raro, que a mí me parpadea. Lo que uséis mucho se pone en autobúsqueda. Pero si yo hacía vídeo en directo en
Instagram. No sé si no. No, es una cosa. Y tienes que ponértelo la R de RAR. Vale, ¿lo tenéis ya? No, aquí hay dos que están en medio. Darle hasta que... ¿Y no lo conseguís? Lo que es que si le pusieras mucho se pone en autobúsqueda, no pasa nada. A mí pasa lo mismo, unos iguales. Cuando se pone el botón verde, ya lo dejas y ya lo sabes solo. Despegar. Un momentito. Es que si lo pulsáis mucho se pone en autobuscado y ahora tengo que buscar cómo se quita el autobuscado. Yo lo he apagado. Mira, se entiende. Un momentito. Haz un botoncito verde. Ya sueltas, se pone solo en azul. Ah, pero que... Sí, es Ah, que hace. sí, porque ya se me ha quedado... Ya, pero venían dando con Antonio, que es de Sevilla. No me da tiempo. Tiene una modo de autobúsqueda de reseñar. Espera, me sale en verde, en azul, pero me acaba de salir en azul. ¿Qué falta? ¿Qué falta? A ver si ella lo consigue. ¿Sabes por qué? Es igual. No, porque Oye, ¿no tienes color? Ahora No pasa nada. Si está en autobúsqueda. No. Ah, vale. Cuando empieza a sonar, entonces se cambia. Sí, No, ya mira, sé. es que este, en vez del azul, se pone contigo, esto es verde, en vez de azul. Esto es al revés. Yo creo que está bien así. Verde, Si azul. tú eres un verde, ¿A quién le falta? Lo que pasa ahora, se apaga después. Pues dame. Pero no toques. No pasa nada, cuando está variando es porque está buscando, pero busca el canal Yo lo igual. he dejado. Vale, no toca. No lo toco. No, tiene que estar en azul. Vale. yo creo que sí se hace. Si lo apretáis mucho se acaba poniendo en ¿A quién más le faltaba? Ya tengo unos ya listos. ya he encendido yo eso. ¿A ti también? No, van todos, están un poco tarde. Es que al darle, les dais mal, se colocan en autobúsqueda. ¿Vale? ¿Ya está? Espera, falta una persona por ahí que estoy yo con ello, Enrique. Ya está. Si no tienes el sonido, pues ¿Ya está ya? No, todavía no sé. Bueno, si lo tienes para papas. Vale. Bueno, vamos a hacer primero una pequeña práctica, no es una práctica como tal, pero para que escuchéis cómo funciona un tono binaural. Os va a decir la voz que os va a poner un tono en un oído, ¿vale? Y en el otro oído nada, ¿vale? Se oye un solo sonido. Luego, si es que es muy sencillo, muy sencillo, muy sencillo. Yo tengo una azul. Todo el mundo está en azul, ¿no? Se apaga. No, pues que eso funciona. Está Para mí, para mí. Mira, Dámelo. funciona igual. Ya está, vamos a parar. Igual. Listo. Vale, entonces voy a decir que va a poner un tono en un oído, ¿vale? Y luego no tiene que cerrar los ojos, nada, esto va a ser 3 minutos. Y luego pondrá el tono en el otro oído, ¿de acuerdo? Luego dirá que va a mantener los dos puntos. Claro, al mantener los dos puntos, como son tonos diferentes, se produce la resta. Y entonces, este tono que tiene mucha frecuencia, pero ligeramente distinto, al restarlo se produce poca frecuencia, ¿vale? Esa poca frecuencia, una onda de poca frecuencia, es una onda de gran longitud de onda. Con lo cual, la onda que se produce aquí es una onda fluctuante, no es plana. Empezaréis a oír una onda que hace guau, 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 eso es el tono binaural. Y eso no existe en la tecnología, existe i y pi, ¿vale? Voy a ponerlo.
Son sonidos planos. Ahora ponen los dos. Entonces se restan y se produce una onda ondulante. ¿Oís cómo? Eso es el tono binaural. Vale. Quitarlo, no los apaguéis. Por acaso, son nuevos, la que están perfectos. Las que tienen una autobúsqueda de señal, que buscan solo la señal, que funciona igual. Entonces empiezan a vibrar hasta que lo encuentran. Pero bueno, están todavía perfectos. Vale. Ahora vamos a hacer una práctica de verdad. No sé qué hacer con lo de... Tenemos que estar en silencio, pero si cerramos tenemos calor porque el aire acondicionado se ha estropeado. Vamos a hacer una ¿Qué cosa, hacemos? si os parece bien, yo cierro todo, si alguien tiene calor que me lo diga y encendemos el aire. Pero el aire goteaba, ha dicho el señor. Sí, pero bueno, pues eso. ¿Cómo Ya, estáis? ya no hace. Pero lo digo por las ventanas si porque queréis. te puedes concentrar en el ruido. Si no se concentra, lo dejamos abierto. No, no. ¿Cerramos? Que no cerremos. Pero si va a ser poco tiempo. Sí. Sí, Bueno, vamos a empezar a desnudarnos después. Ya sabéis. Yo lo digo. Vamos a sudar como pollos. Vale, pues ahora vamos a hacer... Voy a cerrar aquí también. Ya lo uso la lista. Vale. Además a lo mejor no sube gente porque... Yo en principio creo que no sube nadie. Puedes dejar abierto ahí igual. ¿Sí? Venga. Que la zona cerrada. Vamos a hacer ahora sí que vamos a hacer una sesión de lo que llamamos enfoque 12, que es conciencia expandida en este último Monroe. Es un estado de conciencia que abre la percepción y te permite ver otras cosas, sentir otras cosas que no están en el mundo físico, ¿vale? Es una sensación muy agradable. No podemos detenernos mucho en explicar qué es y para qué se utiliza, pero se utiliza para la visión remota, para un montón de capacidades extrasensoriales. Es una sensación muy agradable, de muchísima relajación, pero realmente lo que la práctica con la tecnología se debe hacer tumbado para perder la sensación corporal, para perder esa conexión con el cuerpo y ser solo conciencia. El problema es que aquí no podemos hacerlo. En los talleres evidentemente se hace tumbado, en colchonetas o en camas, depende de dónde se hagan, si tomamos son habitaciones con camas. No lo podemos hacer así, pero vamos a hacerlo sentados. Dura 35 minutos, ¿vale? El audio, eso va a pasar muy rápido. Sentado es un poco más incómodo, pero tampoco os lo vais a notar demasiado, porque como digo, es extremadamente relajante. Primero hay, está guiado, pero primero hay una primera fase en la que la tecnología os va a llevar a lo que llamamos enfoque 10, que es el enfoque de la relajación profunda. Y de ahí llegará un momento en que dirá, ahora vamos a pasar al enfoque 12, que es el enfoque de la consciencia expandida, que es cuando se expande la consciencia. Entonces, hará una cuenta del 10 al 12 y habrá otro tipo de sensación diferente a la relajación que teníamos en el periodo primero de relajación profunda, ¿vale? Luego nos dejará un rato en esa relajación, en ese estado expandido de conciencia, termina el ejercicio, despertamos, apagamos los auriculares y compartimos a ver qué ha pasado. ¿Parece? Sí. ¿Estáis preparados? Sí. ¿Sí? Yo creo que me sentaré porque otros sitios. Ah, sí. Solo va a ser cómodo. Sí, con ojitos. Vale, hay que hacerlo con los ojos cerrados, inmóviles, no os mováis. Si estáis moviendo todo el tiempo, no entráis. Hay que estar en una postura cómoda. Hombre, en un momento dado te puedes rascar, pero no muchas veces, ¿vale? Ojos cerrados y ya está. Y a disfrutar. Venga, voy a ponerlo. No lo he dicho, si tenéis problemas con el sonido, bajadlo o subidlo, ¿eh?